Bumpy Johnson, el padrino de Harlem. Descubre la fascinante historia de Edward Bumpy Johnson, el olvidado padrino de Harlem. Su vida no se limitó a enfrentamientos con la mafia italiana, fue una historia de liderazgo en tiempos adversos. ¿Quién era realmente Bumpy Johnson y cómo llegó a ser tan importante? Nació el 31 de octubre de 1905 en Charleston, California del Sur. Su vida no fue lujo ni privilegio. La segregación racial marcó sus primeros años, pero su familia buscaba mejores oportunidades y se trasladó a Harlem, donde Bumpy encontraría su destino. Las calles de Harlem a principios del siglo XX eran un campo de batalla y Bumpy emergió como una figura prominente. Su apodo Bumpy venía de una característica física que era su mente aguda y su elocuencia que lo diferenciaba. A pesar de su talento, nunca terminó la escuela secundaria, lo que lo avergonzaba, dada la importancia que su familia daba a la educación. Su primer roce con la ley a los 10 años, cuando se vio involucrado en un crimen que empujó a su familia a mudarse a Harlem. Esta mudanza marcó un giro significativo en su vida, enfrentándose a una realidad más dura y exigente. A los 14 años, Bumpy se vio envuelto en una vida delictiva de Harlem, convirtiéndose rápidamente en un líder entre sus pares. Su inteligencia y habilidades de liderazgo lo destacaron, convirtiéndose en el cerebro de su grupo. Con el tiempo, expandió sus actividades hacia la extorsión y el robo, ofreciendo protección a empresas locales. Su camino se cruzó con Stephanie Claire, una figura prominente en el mundo del juego en Harlem, quien lo contrató como su guardaespaldas personal. Este movimiento elevó su posición en el submundo criminal y fue crucial para su ascenso. El mundo de Bumpy estaba lleno de intriga y desafío, pero su determinación y liderazgo lo convirtieron en una leyenda. Su historia es un recordatorio de la fuerza y la resistencia en tiempos difíciles. Descubre más de este fascinante personaje y su impacto en Harlem. Descubre cómo Bumpy Johnson se convirtió en una figura respetada y temida en Harlem, enfrentando desafíos y luchando por la comunidad afroamericana. Suscríbete y comparte. Bumpy no solo se dedicaba a los chanchullos de protección, sino que también controlaba el lucrativo juego de los números en Harlem, una época vibrante donde la música jazz llenaba el aire y las actividades ilegales eran moneda corriente. Con su mente estratégica y su feroz lealtad, Bumpy se ganó el respeto y el temor de muchos. Sin embargo, su ascenso estuvo lleno de dificultades. La mafia italiana comenzó a invadir Harlem, lo que lo llevó a enfrentamientos con figuras como Dutch Schultz, un gángster famoso que quería su parte del pastel. Estos enfrentamientos no solo eran por el control, sino también una lucha simbólica por los derechos y la dignidad de la comunidad afroamericana. Bumpy pasó por varias detenciones y penas de prisión, pero cada vez salía más determinado y con mayor reputación. Tras su liberación a principios de los años 30, se encontró en una encrucijada. La batalla contra Schultz se intensificaba y Harlem era una zona de guerra. Su estrategia, inteligencia y fuerza de voluntad fueron clave para navegar estas aguas traicioneras. A lo largo de estas luchas, la visión de Bumpy para Harlem era clara. Se veía a sí mismo como más que un gángster. Era un guardián de su comunidad luchando contra fuerzas externas que amenazaban con socavar la autonomía y el respeto de sus residentes. La historia de Edward Bumpy Johnson, como la de muchas leyendas, comenzó humildemente en el sur segregado de Charleston, California del Sur. Su vida fue un reflejo crudo de la división racial de la época, pero esos primeros años sentaron las bases del hombre en que se convertiría. Al crecer en un entorno segregado, Bumpy fue testigo directo de la dura realidad de ser afroamericano en una sociedad dividida. Su traslado a Harlem fue un momento crucial. Las calles vibrantes pero volátiles de este barrio neoyorquino distaban mucho de la relativa calma de Charleston. Los primeros años de Bumpy en Harlem no fueron fáciles. Enfrentó hostilidad y discriminación, pero también aprendió el valor de la comunidad y la importancia de defender sus derechos. Harlem en los años 20 era un lugar lleno de actividad cultural y social, pero también de delincuencia, pobreza e injusticia racial, elementos que influirían en la trayectoria de Bumpy de maneras profundas e inesperadas. El primer día de Bumpy en Harlem, a solo 2 manzanas de su destino, se enfrentó a la agresión de un grupo de jóvenes locales. El enfrentamiento escaló rápidamente a un altercado físico, marcando el inicio de su reputación como un luchador formidable, alguien con quien no debías meterte. Esta reputación se consolidó aún más cuando abandonó los estudios para ayudar a mantener a su familia, a pesar de su inteligencia y potencial académico. La educación de Bumpy en el School of Hard Knocks comenzó en las calles de Harlem, donde aprendió las reglas de supervivencia y el poder en un mundo que a menudo estaba en su contra. Durante estos años, sus cualidades naturales de liderazgo comenzaron a emerger.
Tenía un carisma que atraía a la gente y una mente estratégica que veía oportunidades donde otros veían desafíos. Bumpy formó alianzas con otros jóvenes del barrio, dedicándose a actividades para sobrevivir, desde tareas benignas como barrer las aceras hasta otras más dudosas como el juego y los pequeños hurtos. Lo que diferenciaba era su grandeza mental y su habilidad para entender la vida callejera, sabiendo cuándo luchar, negociar, dirigir o seguir. Sus primeros encuentros con la delincuencia fueron una mezcla de necesidad y oportunidad. Empezó a ofrecer servicios de protección a empresas locales, lo que lo llevó al crimen organizado. Su conocimiento de las calles de Harlem lo convirtió en un líder eficaz, mediando disputas y garantizando que las empresas pudieran operar sin interrupciones. Durante estos años se asoció con figuras prominentes de los bajos como Bob Cullen, el famoso gángster. Su respeto mutuo los llevó a una asociación que fue crucial para el ascenso de Bumpy en la jerarquía criminal de Harlem. Su capacidad para equilibrar la agresividad con el intelecto y la violencia con la estrategia lo diferenciaba, convirtiéndolo en un pensador táctico en un mundo brutal. Las incursiones iniciales de Bumpy en el crimen fueron un paso gradual en un mundo donde la violencia y la estrategia se entrelazaban. Su ascenso en los bajos fondos de Harlem estaba marcado por una determinación inquebrantable y una habilidad para sobrevivir en un mundo implacable. La historia de Bumpy Johnson como figura prominente en Harlem se fue moldeando gradualmente por las circunstancias y su aguda comprensión de las reglas tácticas de la época. A medida que entraba en la adolescencia, la necesidad de sobrevivir en las duras calles de Harlem se hacía más acuciante. Las dificultades económicas y los retos sociales de la segregación racial lo empujaron hacia las vías que prometían beneficios rápidos, como el juego y las estafas. Bumpy probó por primera vez en el encanto del dinero fácil, lo que marcaría gran parte de su vida. Sus primeros pasos en la delincuencia fueron a pequeña escala, pero fueron cruciales para forjar su reputación y perfeccionar sus habilidades. Cada interpretación, trato y enfrentamiento en las calles era una lección, aprendiendo el arte de leer a la gente, negociar e imponer su presencia en un mundo donde el respeto se ganaba a pulso. Uno de los momentos cruciales en su carrera delictiva fue su participación en el juego de los números, una lotería ilegal popular en las comunidades afroamericanas. El juego de los números era más que un juego, era una institución comunitaria, una forma de empoderamiento económico y un símbolo de rebeldía contra el sistema que ofrecía pocas oportunidades legítimas de creación de riqueza. La inteligencia y el carisma de Bumpy lo hicieron destacar en este mundo. Comenzó como corredor, pero su ambición lo llevó a ascender rápidamente. Su comprensión del panorama delictivo de Harlem lo llevó a ampliar sus actividades, ofreciendo servicios de protección a empresas locales. Esta transición marcó su evolución de estafador de poca monta a una forma de delincuencia más organizada. Los chanchullos de protección en Harlem requerían un delicado equilibrio entre intimidación y diplomacia, y Bumpy destacaba en esto. Su ascenso en la jerarquía criminal lo puso en contacto con figuras más establecidas, como el famoso gángster Bob Cullen. Su relación evolucionó hacia una asociación que reforzó significativamente la posición de Bumpy en Harlem, dándole acceso a una red más amplia de actividades delictivas y mayor control sobre empresas ilegales. El ascenso de Bumpy coincidió con un periodo de profundos cambios en Harlem. Mientras el renacimiento de Harlem celebraba la cultura afroamericana, el crecimiento del crimen organizado, impulsado por la prohibición, también estaba en auge. Bumpy se encontraba en el centro de estos cambios, navegando por un mundo complejo donde la supervivencia requería astucia, determinación y a veces una mano dura. A pesar de los peligros y desafíos, Bumpy Johnson, con su mezcla de inteligencia, carisma e inteligencia callejera, se encontró en el centro de este tumultuoso mundo. A medida que su influencia crecía, también lo hacían sus riquezas y poder, y empezó a vestir de forma más elegante, frecuentando los famosos clubes nocturnos de Harlem y mezclándose con famosos. Sin embargo, bajo esta apariencia de éxito, los peligros estaban siempre presentes. Las rivalidades con otros gángsters, los enfrentamientos con las fuerzas del orden y los riesgos inherentes a las actividades ilegales eran amenazas constantes. Sin embargo, Bumpy sorteó estos retos con astucia y valentía. En el intrincado tapiz del submundo criminal de Harlem destacaban dos figuras en los años 20 y 30, Stephanie Sinclair, la formidable reina de los números, y Dutch Schultz, el despiadado gángster italiano. Estas figuras, junto con Bumpy Johnson, formaban una tríada de poder, ambición y conflicto que dejaría una huella indeleble en la historia de Harlem. Stephanie Sinclair, inteligente y ferozmente independiente, era una figura dominante en el mundo de los números de Harlem, ganándose el respeto y el temor de sus compañeros.
No solo era una gángster, sino también una defensora de la comunidad y un símbolo de empoderamiento femenino en un mundo dominado por hombres. Su asociación con Bumpy Johnson fue fundamental en la vida de este último. Reconociendo sus cualidades, Sinclair lo trajo a su redil, primero como guardaespaldas y luego como consejero y ejecutor. Esta asociación fue mutuamente beneficiosa, ya que Bumpy aprendió de una de las figuras más influyentes de Harlem, y Sinclair contó con su músculo y mente estratégica en su batalla por mantener el control de su imperio. Por otro lado, Dutch School, con respaldo de la mafia italiana, puso sus miradas en el juego de números de Harlem, decidido a hacerse con la operación de Sinclair. Sus métodos eran directos y brutales, con intimidación, violencia y sobornos como armas. Este conflicto preparó el terreno para una sangrienta lucha que envolvería a Harlem, con Stephanie Sinclair y Bumpy Johnson de un lado y Dutch School en el otro, una lucha por el alma de Harlem entre una empresa afroamericana establecida y la influencia invasora de la mafia italiana. Luciano, un poderoso líder de la mafia italiana, Luciano veía a Harlem no solo como una oportunidad lucrativa, sino también un punto estratégico para expandir su influencia en Nueva York. Esta ambición chocó directamente con Bumpy Johnson, quien consideraba el interés de la mafia como una amenaza para la autonomía de su comunidad y su propia posición de poder. La lucha que siguió no solo fue un choque de imperios criminales, sino también un conflicto cultural y racial. Bumpy defendía los intereses de la comunidad afroamericana frente a una mafia predominante italiana. Su oposición se caracterizó tanto por enfrentamientos directos como por alianzas estratégicas. Bumpy comprendió que la fuerza bruta por sí solo era insuficiente en un complejo entramado de la delincuencia organizada. Por ello, utilizó su inteligencia y habilidad callejera para negociar y formar alianzas, participando en enfrentamientos violentos solo cuando era necesario. Su enfoque fue un delicado acto de equilibrio, asegurándose de que sus acciones no provocaran una guerra total con la mafia, lo que habría tenido consecuencias devastadoras para Harlem. En medio de esta lucha de poder, Bumpy Johnson se convirtió en una figura emblemática de Harlem, enfrentándose a la influencia de la mafia en su territorio. Luchó no solo por el control del crimen organizado, sino también por la autonomía y el respeto de su comunidad. Su legado perdura como un símbolo de resistencia y determinación en una época de turbulencia en Harlem. Edward Bumpy Johnson vivió en una época de gran transformación y desafíos en Harlem. Su ascenso en el mundo del crimen organizado y su posterior incursión en la política local lo convirtieron en una figura emblemática de lucha por los derechos civiles y la autonomía de la comunidad afroamericana en Harlem. A lo largo de su vida, Bumpy demostró ser mucho más que un gángster. Fue un líder, un protector y un símbolo de resistencia en una época de gran turbulencia. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la determinación y la lucha por la justicia, incluso en los momentos más oscuros. Edward Bumpy Johnson enfrentó la vida en prisión con la misma astucia y determinación que en las calles de Harlem. Utilizó su tiempo entre las rejas para crear redes, recabar información y planificar futuras estrategias. Aunque sus estancias en varias penitenciarías, incluida la famosa Alcatraz, se intercalaban con periodos de libertad en los que retomó el control de Harlem, su influencia en el barrio permanecía intacta. Bumpy logró mantener el poder a través de sus lugartenientes de confianza, que se aseguraban de que sus operaciones continuaran sin problema en su ausencia. Incluso desde la cárcel, Bumpy ejercía cierto grado de control e influencia utilizando mensajes e intermediarios para comunicar sus deseos. Sus encarcelamientos también le brindaron una perspectiva única de la experiencia afroamericana, al ser testigo de las desigualdades sistemáticas que empujaban a muchos afroamericanos hacia la delincuencia. Estas experiencias profundizaron su comprensión de la dinámica social de Harlem y reforzaron su papel como protector de su comunidad. Además, sus encarcelamientos coincidieron con importantes movimientos políticos y sociales fuera de la prisión, como el movimiento por los derechos civiles. Bumpy fue una figura única en la historia de Harlem por su habilidad para desenvolverse tanto en el ámbito criminal como en el político. Una parte significativa de los años de encarcelamiento de Bumpy fue su relación con otras figuras notables entre rejas, como Al Capone. Estas interacciones aumentaron su reputación y lo relacionaron con la delincuencia organizada en Estados Unidos. Sus periodos en prisión no fueron solo momentos de reclusión, sino oportunidades para reflexionar, crecer y endurecerse. Su regreso a Harlem tras cada estancia en prisión solía ser celebrado y marcado por una reafirmación de su autoridad, demostrando que seguía siendo una fuerza a tener en cuenta. Ha sido un placer acompañarte en esta aventura llena de descubrimientos.
Siempre hay más secretos por develar, más historias por contar. Espero que nuestros caminos se crucen de nuevo para explorar nuevos misterios juntos. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.